El siguiente es un programa de carácter informativo, de clasificación A, apto para todo público. Radar 88.5 FM y 109.3 AM presenta Cápsula Informativa. Buenos días, estimados oyentes, gracias por estar acompañándonos una vez más en su programa Cápsula Informativa. A continuación presentamos las noticias más relevantes de la semana. Actualidad. Los binomios presidenciales se definirán bajo un equilibrio regional. A pocos días de que inicie el proceso electoral, aún se desconocen los binomios de los precandidatos de cada partido político, exceptuando Alianza País. Los aspirantes a Carondelet tomarán en cuenta a personas de la Sierra y Costa para definir sus compañeros de fórmula. Creo revelará su compañía ante la Convención Nacional del 29 de octubre. En el Partido Social Cristiano se habla del ex ministro de Finanzas Mauricio Pozo, mientras en la candidatura de Paco Moncayo posiblemente se trate de Poli Ugarte como su compañera. Lenín Moreno renunció a su cargo en Ginebra para la ONU. El precandidato presidencial por Alianza País informó mediante su cuenta de Facebook el 1 de octubre pasado que dejó su cargo de secretario general de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Asimismo, solicitó que se conserve la figura de un enviado especial sobre discapacidad al interior del organismo internacional. Paco Moncayo habló de la situación económica con las cámaras binacionales del Ecuador. El candidato presidencial por el Acuerdo Nacional por el Cambio presentó un análisis de la situación económica en el régimen del presidente Rafael Correa, que muchos llamaban la década perdida, otros la década ganada y otros la década desperdiciada. Moncayo manifestó que es necesario un análisis objetivo y hay un especial crecimiento en asuntos sociales que no pueden dejarse de reconocer. Además, considera un reto muy complicado mantener los logros en ámbito de salud, educación y rehabilitación social. A continuación les tenemos el siguiente reportaje sobre cuál es la intención de voto de los ecuatorianos hasta el momento para el siguiente proceso electoral. Estando cada vez más cerca de las elecciones presidenciales 2017, varios partidos políticos han lanzado ya sus candidatos. Lenín Moreno por Alianza País, Guillermo Lasso por Creo, Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano, Paco Moncayo por Izquierda Democrática. Pero ¿hacia dónde apunta la intención de voto de los ciudadanos? Nos hemos contactado con Patricio Meribel, consultor y analista político, para que nos dé su opinión acerca del tema. El Ecuador está viviendo un clima de encrispación político en donde existe una serie de movimientos nuevos, entre comillas, que a mi gusto no tienen nada de nuevo, y que están planteando una serie de alternativas para la candidatura presidencial. Veo a Cintia Viteri como una candidata tradicional de la derecha conservadora. Es una figura atractiva porque es mujer, porque podría representar una cierta renovación como mujer. Lasso, el especulador financiero, el banquero, muy parecido al fenómeno de Macri y Piñera en Argentina y Chile. Paco Moncayo es la figura más atractiva de las elecciones presidenciales desde la perspectiva que no ataca directamente al gobierno. Por el lado de Alianza País, Lenín Moreno, que representa todo el cambio social, va mucho más moderado. Pero si las elecciones fueran hoy día, ganaría Lenín Moreno. Según la encuesta del Consejo Nacional Electoral realizada el último mes, Lenín Moreno lidera las elecciones, seguido por Guillermo Lasso, en tercer lugar Cintia Viteri y en cuarto lugar Paco Moncayo. Reportó para Cápsula Informativa Fernando Chalén. Julian Assange pidió aplazar hasta noviembre el interrogatorio sueco. El fundador de Wikileaks, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, solicitó diferir su interrogatorio de una presunta violación que se encuentra involucrado. El pedido lo hizo mediante un escrito a través del embajador del Ecuador en Reino Unido, argumentando sus razones de garantías de protección y su defensa, indicó la Fiscalía de Ecuador. El interrogatorio previsto para el 17 de octubre se lo realizará el próximo 14 de noviembre a las 10 de la mañana. Gobierno de Colombia y guerrilla del Ejército de Liberación Nacional iniciarán negociaciones de paz en Quito. Ambos bandos anunciaron mediante un documento firmado en Caracas que a partir del próximo 27 de octubre instalarán la mesa pública de negociaciones para crear un ambiente favorable para la paz. Por el gobierno estará el cuñado del presidente Mauricio Rodríguez, mientras por la ELN, segunda guerrilla más fuerte de Colombia, participará Pablo Beltrán, jefe de su delegación. Internacionales. Huracán Matthew deja al menos 20 muertos por cólera en el sur de Haití. El Ministerio de Salud Pública haitiano comunicó que 20 personas han muerto a causa del cólera en la región sur y suroeste del país. Donald Franz, coordinador del programa de lucha contra el cólera, aseguró que al balance de víctimas se agregan otras 279 personas infectadas en los departamentos del sur y Grand Anse, donde pasó el fenómeno la semana pasada. Donald Trump está 11 puntos por debajo de Hillary Clinton tras segundo debate. El segundo enfrentamiento protagonizado en San Luis, Missouri, dejó dos sondeos que daban al aspirante demócrata como ganadora del duelo. La encuesta de CNN-ORC dio a Clinton una ventaja de 57% contra 34%, es decir, 23 puntos de diferencia, mientras que la encuestadora británica YouGov daba una diferencia de solo 5 puntos. Los dos candidatos se volverán a encontrar en un tercer y último debate el miércoles 19 de octubre en la Universidad de Nevada en Las Vegas,
previo a las elecciones al 8 de noviembre. Sirio, sospechoso de planear atentado en Alemania, se suicidó en la prisión. La policía detuvo el lunes al sirio Jaber al-Bak, sospechoso de preparar un atentado yihadista tras 2 días de búsqueda que culminó con la denuncia de 3 compatriotas suyos. El sospechoso se colgó en su celda, indicaron el miércoles por la noche las autoridades locales. Su muerte en detención levantará preguntas sobre la vigilancia que se le aplicaba. Según se informa, su celda era controlada una vez cada hora. ¿En qué países está permitida la castración química para crímenes sexuales contra menores? De ahora en adelante, los jueces de Indonesia podrán ordenar que se someta a la castración química a aquellos que cometan crímenes sexuales contra menores. Así lo aprobó el Parlamento este miércoles 12 de octubre. Con 2 de los principales partidos de oposición en contra y tras meses de acalorado debate. Fue el presidente, Joko Widodo, quien propuso la medida en mayo a raíz de la violación en grupo de una niña de 14 años que escandalizó al país. Estados Unidos, Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia y Corea del Sur son algunos de los países donde también está permitida la castración química. Vuelos atrasados y reprogramados en Argentina por protesta de pilotos. Pilotos de las aerolíneas Argentina Austral y de LAN Argentina realizan propuestas durante la mañana del jueves 13 de octubre, por reclamo de las mejoras salariales, hecho que obligó a la reprogramación de los vuelos de dichas aerolíneas. Los vuelos más afectados son los que partían desde la Terminal Internacional de Seiza y del Aeroparque Internacional Jorge Newbery, ambos de Buenos Aires. Deportes. Ecuador empató 2-2 con Bolivia con doblete de Ener Valencia. Por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas, la selección ecuatoriana rescató un empate de visitante en el estadio Hernando Siles de La Paz, ante su similar de Bolivia. El jugador boliviano Pablo Escobar también marcó un doblete para los locales en el primer tiempo, mientras Ener Valencia en la etapa complementaria. Evitando una derrota del conjunto ecuatoriano que se encontraba desde el minuto 79 con 10 jugadores tras la expulsión del defensor Luis Caicedo. La tricolor volverá a jugar por eliminatorias el 10 y 15 de noviembre ante Uruguay y Venezuela. Juan Ceballos nos trae el siguiente reportaje con Luis El Chino Gómez sobre si Ecuador debe cambiar la sede de las eliminatorias a Guayaquil. Mucho se ha debatido en los últimos años y meses acerca de cambiar la sede de las eliminatorias de Ecuador, y lo que abrió de nuevo la discusión fue la derrota 3-0 de la selección contra Brasil. Anteriormente, en otros procesos eliminatorios, eran pocos los jugadores en el exterior que conformaban la selección. La cifra no llega a 5 jugadores que jueguen en altura por el torneo local y que integren la selección al mismo tiempo. Luis El Chino Gómez, exfutbolista y ex seleccionado del Ecuador, declaró acerca de este tema. Sería un error cambiar de sede. Es empezar por un camino nuevo. No nos garantiza nada el hecho de que cambiemos de sede, de que cambiemos de la altura al llano, no nos garantiza conseguir 3 puntos fijos. Al contrario, yo creo que hay muchas cosas a favor en el tema de jugar en Quito, y sería una aventura venir a jugar al llano de local. Reportó para Cápsula Informativa Juan Ceballos. Italia retira candidatura de los Juegos Olímpicos 2024. Roma separó oficialmente su nominación para ser sede de una futura cita olímpica, mediante una carta enviada al Comité Olímpico Internacional, debido a la intensa oposición de la alcaldesa de la ciudad donde se pretendía hacer sede. Esta es la segunda vez en 4 años que Roma retira o suspende su postulación. En el 2012 retiró la candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2020 debido a problemas económicos. El TAS redujo a 15 meses la suspensión de María Sharapova por doping positivo. Tras haber sido sancionada con 2 años de inactividad por dar positivo en un control antidopaje correspondiente al último abierto de Australia, la tenista rusa María Sharapova vio reducida a 15 meses su suspensión por decisión del Tribunal Arbitral del Deporte. La deportista había sido penada con 2 años por la Federación Internacional de Tenis, tras confesar que había consumido meldonio, un medicamento vetado desde enero por la Agencia Mundial Antidopaje. Nuestro reportero Andrés Herrera nos trae un perfil de Marlon Chito Vera y su evolución en las artes marciales mixtas. Con tan solo 23 años, el manabito nacido en Chone, Marlon Chito Vera, cumple un sueño al pertenecer al reality más importante de las artes marciales mixtas en el mundo, como lo es el Ultimate Fighting Championship UFC. Para entrar a la UFC, el manaba tenía que tener mínimo 3 peleas internacionales, y en el caso de Chito registraba unas 10. David Novillo, encargado de la página oficial Ecuador MMA, señala que Chito entró a UFC, porque Chito cuando entró al reality, Chito hizo consumir bastante para Ecuador. O sea, la historia de Chito de llegar con el estado de la hija, pelear por la hija, lo que a Chito le dio apertura. Chito Vera lleva escrito 3 páginas en la UFC, competencia donde registra 2 derrotas y 1 victoria. Para el manaba esta experiencia es bastante grande para una persona que viene de eventos pequeños para llegar a las grandes ligas. Para Cápsula Informativa, Andrés Herrera. Esto es
todo por hoy. Gracias por su sintonía. Mañana nos reencontramos a la misma hora en su noticiero matinal Cápsula Informativa.